Rocco era un perro feliz. Vivía en un hogar donde siempre había un espacio para él, en el sofá, en el jardín, junto a su dueño, que lo cuidaba con ternura. Desde cachorro, Rocco fue el compañero inseparable de su dueño, un hombre de mediana edad que lo había adoptado de un refugio cuando tenía apenas unos meses. Siempre había sido un perro juguetón, lleno de energía y con un amor incondicional por su dueño. En sus ojos brillaba una devoción absoluta, como solo un perro puede tener. Las tardes eran su momento favorito, cuando corría por el jardín, persiguiendo su pelota de tenis, o simplemente corriendo alrededor de su dueño mientras se le lanzaba un palo. La conexión entre ellos era profunda. Rocco sentía que pertenecía allí, que era amado. Sin embargo, un cambio silencioso comenzó a acechar su vida. Al principio, Rocco comenzó a rascarse más de lo habitual, y su dueño lo ignoró, pensando que se trataba de una simple molestia. Pero pronto, las pequeñas heridas comenzaron a aparecer en su piel. Pronto, esas heridas se convirtieron en grandes costras, y su pelaje, antes brillante, comenzó a caerse. La sarna lo estaba atacando, pero su dueño no parecía notarlo. A medida que las semanas pasaban, la salud de Rocco empeoraba. Su piel estaba cubierta de heridas que supuraban, y su pelaje se había caído casi por completo. La picazón era insoportable, y su cuerpo se llenaba de dolor. Aunque Rocco trataba de buscar consuelo en su dueño, él solo le ofrecía miradas rápidas de indiferencia. ¿Por qué no te cuidas?, le decía a veces, sin darse cuenta de que Rocco no podía hacer nada por sí mismo. Un día, el dueño de Rocco decidió que ya no podía soportarlo más. La visión de su perro, tan diferente de aquel que corrió felizmente por el jardín, lo llenó de frustración. No sabía cómo manejar la situación, y lo único que parecía importar era que Rocco ya no era el perro saludable de antes. Ya no eres el mismo, pensó mientras lo miraba, sintiendo más incomodidad que lástima. Rocco no entendía lo que sucedía. ¿Por qué ya no lo acariciaban? ¿Por qué no le decían buen chico como antes? Una tarde, el hombre decidió que lo mejor era abandonarlo. Lo llevó al borde de la ciudad, a un basurero apartado, y dejó allí a Rocco, mirando sin comprender. Te dejaré aquí, pensó, porque ya no eres lo que quiero. Y sin dar más explicaciones, se fue. Rocco se quedó allí, entre montones de basura, desconcertado y herido. No podía comprender por qué su dueño lo había dejado, por qué ya no lo quería. Había sido su compañero durante años, siempre dispuesto a ofrecerle su amor y lealtad. ¿Qué había cambiado? Rocco no entendía. Se quedó allí, mirando al horizonte, esperando que su dueño regresara. Pero las horas pasaron, luego los días, y nada. La soledad se apoderó de él. Nadie venía a socorrerlo, y las personas que pasaban solo lo miraban con desprecio. Al principio, Rocco intentaba acercarse a ellas, moviendo la cola, pero rápidamente era rechazado con gritos y piedras. No importaba cuánto lo deseara, el mundo parecía no querer tener nada que ver con él. Su cuerpo, marcado por la sarna, no solo era un reflejo de su sufrimiento físico, sino también de la cruel indiferencia que el mundo le mostraba. Los días se convirtieron en una pesadilla, donde la búsqueda de algo de comida entre los restos del basurero era su única ocupación. Pero no encontraba consuelo. La gente lo miraba con horror y lo alejaba. Nadie lo tocaba, nadie le ofrecía una palabra amable. Rocco sentía que el abandono era más doloroso que cualquier herida que pudiera tener en su piel. Una tarde, después de días de hambre y soledad, algo cambió. Rocco estaba acostado junto a una pila de basura, sintiendo que no podía más, cuando vio a una niña acercarse. Tenía alrededor de 8 años, con una cara llena de curiosidad y bondad, que lo miraba sin miedo, como si ya lo conociera. ¿Estás bien, perrito?, dijo con voz suave. La niña, sin titubeos, se acercó a él. Rocco, sorprendido por la gentileza, levantó la cabeza. Su cuerpo ya no tenía fuerzas para moverse, pero sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Esta niña no tenía miedo de él. Esta niña no lo rechazaba. La niña sacó una manta de su mochila, se acercó con cautela y, con un gesto lleno de ternura, la colocó alrededor de Rocco. Sin pronunciar más palabras, lo levantó suavemente, como si fuera un tesoro frágil. La niña lo envolvió y comenzó a caminar hacia su casa, sin pensar en lo que la gente podría decir, solo lo que podía hacer por el perro que ya no tenía dueño. La niña llevó a Rocco a su hogar, un lugar cálido y lleno de vida. Aunque sus padres dudaron al principio, la niña insistió. Papá, mamá, por favor, déjenlo quedarse. No tiene a nadie más. Con algo de reticencia, los padres accedieron. Sabían que su hija tenía un corazón puro, y no podía negar su deseo de ayudar al perro. Los primeros días en casa fueron difíciles para Rocco. Estaba débil, su cuerpo estaba cubierto de heridas, y el miedo al rechazo lo mantenía alerta. No entendía por qué esta niña lo estaba cuidando. ¿Qué había hecho él para merecerlo? La niña le dio baños tibios, con agua y jabón suave. Le aplicaba las medicinas que su madre le había dado, mientras le hablaba con dulzura. No te preocupes, vas a mejorar, solo confía en mí. Rocco, aunque desconfiado al principio, comenzó a relajarse. Sentía el calor de la niña y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir que alguien realmente lo veía, que lo aceptaba tal como era. Cada día que pasaba, Rocco mejoraba. Sus heridas comenzaron a sanar y poco a poco su pelaje fue creciendo nuevamente, más suave y brillante. Cada baño lo hacía sentir más ligero y cada caricia de la niña le llenaba el alma. Su cuerpo comenzó a recobrar fuerza y con ello,
su espíritu. Ya no era el perro que había sido abandonado en un basurero. Era un perro que, poco a poco, volvía a confiar en el amor, en la bondad. La niña no solo lo cuidaba físicamente, sino que le brindaba el amor que había perdido. Rocco aprendió a confiar en ella y, con el tiempo, empezó a mostrar la misma alegría que tenía cuando era un cachorro. Su cola, que antes había estado quieta por el dolor, ahora se movía constantemente, como una señal de gratitud. Con el tiempo, Rocco volvió a ser el perro activo que solía ser. Corría por el jardín, saltaba para alcanzar su pelota y dormía plácidamente en su cama, al lado de la niña. Cada mañana, al despertar, la niña lo abrazaba y le decía: «Te quiero mucho, Rocco», y el perro respondía con un ladrido alegre y un salto de felicidad. Aunque Rocco había tenido una vida difícil, encontró su segundo hogar, lleno de amor y cariño. Ya no era un perro abandonado, ya no era el perro enfermo y despreciado, ahora era un perro feliz, que disfrutaba de cada momento, corriendo por los campos, protegiendo a la niña que lo había salvado. A medida que pasaban los meses, el vínculo entre Rocco y la niña se volvía más fuerte. Ella lo trataba como un amigo cercano, y él, con su lealtad absoluta, la protegía como su compañera. Siempre la seguía a todas partes, y cada vez que ella se sentaba a leer, él se acostaba a su lado, siempre atento, siempre presente. En las tardes, cuando la niña jugaba en el jardín, Rocco la acompañaba en cada movimiento, con una energía renovada. Ya no era el perro triste y solitario que había sido, sino el perro lleno de vida, que ahora tenía un propósito: ser la sombra de su amiga, cuidarla, protegerla. Con el tiempo, Rocco se convirtió en el guardián de la niña, siempre atento a cualquier sonido o movimiento. Nunca dejaba que nadie se acercara a ella sin su permiso. Aunque nunca fue agresivo, su presencia era reconfortante y su lealtad inquebrantable. Una tarde, mientras la niña jugaba en el parque, un niño se acercó demasiado a ella. Rocco, alerta, se colocó entre él y su amiga. No hizo falta que ladrara. Su mirada firme y su postura protectora fueron suficientes para que el niño se alejara sin pensarlo dos veces. La niña miró a Rocco con una sonrisa agradecida, sabiendo que siempre estaría allí para protegerla. Hoy, Rocco es un perro feliz y lleno de vida. Corre con alegría por el jardín, juega con la niña y siempre está a su lado. Su historia es un recordatorio de que nunca es tarde para encontrar el amor, de que incluso cuando creemos que hemos sido olvidados, siempre hay alguien dispuesto a brindarnos una segunda oportunidad. Rocco enseñó a todos que el amor y la paciencia pueden curar incluso las heridas más profundas, y que la lealtad no tiene límites.